Hermanos, pues a vosotros, ocupen su lugar y vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Acabamos de leer una cita bíblica que quizás usted, esté un poco familiarizada con ella. La historia de Josué cuando detuvo al sol y la luna. Se dice que cuando Josué hizo esto, hubo un desfase en el tiempo, y provocó que los días se movieran de lugar, provocando que el sábado pasara a formar el día sexto y el domingo o primer día de la semana el día séptimo. Eso es lo que se dice. Y pues tienen el argumento bíblico que acabamos de leer y que vamos a analizar. Necesitamos analizar profundamente esto. ¿Qué pasó con este evento? ¿Qué tan importante es que se pudo mover los días? Pudieron mover los días de la semana y provocar ese cataclismo, porque aunque usted no lo quisiera creer, sería un cataclismo el mover los días de la semana de su lugar. Usted va a decir, pero no pasa nada. En realidad hoy no sabemos, no estamos seguros si estamos en el primero, segundo, tercer día de la semana o en el séptimo, y pues la gente así vive y no le da importancia. Yo sí le voy a decir que usted debe de ser un criterio amplio, porque lo que yo le voy a explicar quizás no termine hoy. Lo tiene que usted que analizar con madurez, porque yo no dudo que alguien escuche esta transmisión, esta predicación, y al rato diga: el hermano Juan Arteaga pone en duda el poder de Dios. Pone en duda el poder de Dios porque, por lo que predica. Hace tiempo aquí, este tema ya lo hemos dado aquí, ya no es la primera vez, y ya una vez lo prediqué y no pasó nada. Los hermanos lo aceptaron bien, lo tomaron bien aquí, pero en otros lados no lo tomaron muy bien, que digamos, porque precisamente dicen: es que no es posible, el hermano pone en duda el poder de Dios. Dice la Biblia en el libro de Nehemías capítulo 8, verso 8. Nehemías 8, verso 8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Porque así es la palabra de nuestro Dios, hermanos. La palabra de Dios es clara. Y aquí dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido. O sea, usted debe de poner todos sus sentidos en lo que vamos a hablar, de modo que entendiesen la lectura. Si yo ahorita le preguntara a usted acerca de Josué capítulo 10 que acabamos de leer, ¿qué me va a decir usted? ¿Qué pasó ahí?
en Josué capítulo 10, verso 12. Josué capítulo 10, verso 12. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Yo esta historia la conozco, hermanos, desde que era un niño. Aquí la aprendí, aquí me la enseñaron. Y bueno, yo siempre pensé, digo, no me lo enseñaron de esa manera, pero me hicieron dar a entender que el sol se había detenido, porque aquí lo dice. Aquí dice que el sol se detuvo y que la luna, pues por consiguiente. Y si se detiene el sol y la luna, pues se debe de detener todo, ¿no? Hoy, hermanos, la ciencia nos ayuda a comprender esto. Pero cuando nosotros nos metemos a la ciencia, entonces empiezan las discusiones, porque dicen que la Biblia y la ciencia no se llevan. La Biblia y la ciencia no se llevan. Aquí siempre se ha dicho que la ciencia es una ventana hacia Dios. Podemos ver y comprender a Dios y muchas cosas de su palabra a través de la ciencia. Aquí recuerdo que hace poco les decía con el caso del nacimiento del Señor Jesús, de la concepción de María, y yo les dije, ahí simple y sencillamente fue una inseminación artificial. Muchos de aquí no lo aceptaron, no lo comprendieron, pero no me dijeron nada. Pero por otro lado, sí me dijeron: no estoy de acuerdo con usted, hermano. Escuché muy claramente sus palabras y no le acepto que haya sido una inseminación artificial. Digo, entonces dime qué es. Dime qué es. Fue un hecho milagroso, dicen. Fue un hecho milagroso de que Dios puso ¿qué? Con la concepción en María. Sí, pero hay cosas que no se ponen a ver, no analizan, y que lo vamos a ver más adelante. Yo les voy a explicar ahorita la cuestión de María y la concepción y la inseminación artificial. Yo, la verdad, nunca escuché a mi padre predicarlo aquí, pero pues en eso de andarle rascando al internet, porque como anduvo por otros lugares, lo predicó él en Estados Unidos, y ahí encontré la grabación, la descargué, y él fue más cauteloso, y él no expresa casi con toda claridad, con toda amplitud, el decir fue una inseminación artificial. Lo dice con otras palabras, en todo su estudio lo expresa, pero no, yo decía, ¿por qué no lo dice? ¿Por qué no lo dice? Yo escuchaba y lo seguía escuchando, ¿por qué no lo dice? Al final de cuentas llega a esa conclusión. Y dije, ahí está, no con esas palabras, pero con esa claridad. Entonces, cuando, hermanos, nos metemos a las cosas científicas que hoy nos muestran el poder de Dios, nosotros decimos, no, ¿cómo va a ser posible si eso lo hace el hombre? Pues sí, hoy lo hace el hombre, pero no siempre podía haberlo hecho el hombre. También cuando me cuestionaron con el asunto del Señor Jesucristo después de que fue bautizado, y que dice que el diablo lo llevó después de estar en un ayuno de 40 días, dice que lo llevó a un gran monte, donde le mostró todos los reinos de la tierra. Y me preguntaban, hermano, ¿a qué se refiere aquí? Le digo, pues se refiere a eso, a que lo llevó a un monte y le mostró todos los reinos de la tierra.
No, pero explíquemelo más, hermano, no lo entiendo. Miren, si te lo explico, no lo vas a entender de todas maneras. Le dije, simple y sencillamente, hoy la tecnología te lo dice y te lo muestra. Y para mí, lo que hizo ahí el Señor Jesucristo fue ¿qué? Utilizar la inteligencia artificial. Cuando yo le dije esto a esta persona, no, ¿dónde cree? Le digo, a ver, ¿qué monte más alto hay en la Tierra? El Everest, 8,888 metros, ¿no? De altura. Hermanos, es una altura tremenda. Pues hasta ahí ha llegado el hombre caminando. Hasta ahí ha llegado. 8,888 metros. Y díganme, desde ahí ha podido contemplar todos los reinos de la tierra. ¿Ha podido contemplar toda la tierra? No. Entonces, ¿a dónde lo llevó? Dice, hermano, le pasaron un video. Ahí está, la inteligencia artificial. Y cuando yo les empezaba a decir al hermano, pues no, se quedaba sorprendido. No lo acepto, hermano, es que no puede ser. Bueno, entonces explícalo. No me digas no. Yo te estoy poniendo argumentos y podemos analizar poco a poco para que le encuentres la congruencia a las cosas, ¿sí? Ahí simple y sencillamente hoy lo que tenemos es la llamada inteligencia artificial, donde, hermanos, con esa inteligencia artificial se hacen maravillas. Estuvimos platicando, me dio alguna información él, le digo, ahí tienes, tú mismo estás corroborando. Le digo, tampoco se los voy a explicar ahorita, quizás en otra predicación, porque ahorita es este asunto. Josué, ¿detuvo o no detuvo el sol? Alrededor de estos versos se ha creado toda una fantasía. Han creado, muchos cuentos, pero hay uno que ha durado por años y hasta la fecha se sigue manejando, se sigue utilizando. Y la gente pues lo sigue trabajando. Un día, recuerdo que esta información nos la dieron en 2 ocasiones aquí, en este lugar. En una pues era yo muy pequeño, no le di importancia. Allá por los años, yo era muy pequeño. Por los años 70, un hermano muy, si me lo entregas por favor, muy inteligente, físico, matemático, nos trajo esa información aquí. Y yo me acuerdo que en esa ocasión varios ministros que estaban aquí, porque aquí siempre ha habido ministros, 2, 3 ministros, en algún tiempo se quedaba uno solo, pero después volví a ver 2, 3 ministros. No, está muy bien el tema, está fantástico, está muy acertado, está muy bien. Digo, yo era pequeño, me acuerdo vagamente de eso, de toda la información que él dio, pero por ahí, porque pues no había, en esos tiempos las fotocopiadoras no es como ahora, que es más, ya ni necesita ir usted a la fotocopiadora, ya en su casa tiene su impresora multifuncional donde ahí saca usted sus copias, o le toma una foto al documento y luego lo imprime, ¿no? En aquel tiempo, hermanos, pues ir a encontrar una fotocopiadora era quién sabe hasta dónde. Pero por ahí encontré el documento, arrumbado entre los documentos de mi padre,
Y pues lo leí, lo vi, dije, como que no me convence, hay algo que no me convence, ya un poquito ya más grande. Pero entonces después, ese hermano vino por ahí de la década de los 70s, cuando esta historia pues estaba en auge. Ya después, por ahí de los que le gusta, finales del siglo pasado, o principios de este, vino otro hermano y nos contó la misma historia, la mismísima historia nos las contó. Y pues ahí sí, ya, yo dije, no, ahí sí ya no la creo. Ya está muy, ya está muy rebuscado esto. Y bueno, pues hubo hermanos que sí dijeron, no, sí, el hermano tiene razón, así es, sí es cierto, está excelentísimo eso, el hermano tiene toda la razón. Y bueno, pues algunos hermanos no lo aceptaron y me cuestionaron a mí. Pues yo les dije, hermano, pues no me cuestione a mí, cuestione al que lo está diciendo. ¿Yo qué? Yo no lo estoy diciendo. Cuestiónenle a él. Lo cuestionaron, pero ya no fue aquí en el púlpito. Esa historia yo creo que usted la ha escuchado. Muchos la han escuchado porque la mandan y la reenvían y dicen la NASA confirma lo que dice la Biblia. Ya se está usted imaginando lo que es, ¿no? Ya lo ha de haber leído usted. Bueno, pues ese documento lo va a encontrar usted en internet, porque hermano está plagado por escrito en documento y en videos. Yo estuve revisando videos y busca y todos me llevaban al mismo. Uno que otro, porque yo digo, bueno, hay que ver, Josué detuvo o no detuvo el sol. Bueno, pues la historia es esta. Dice, la NASA descubre un día perdido de 24 horas de sol. ¿Sabía usted que en un programa especial de la NASA en los Estados Unidos recientemente se comprobó la veracidad de un hecho en la Biblia en la cual se había considerado como un mito? Yo se los voy a leer textual. El hermano que vino aquí a exponerlo la primera y segunda vez, casi lo dijeron de memoria, se lo aprendieron casi de memoria, pero hasta le fantasearon. Y uno de ellos al menos, que me acuerdo, el primero no sé si lo haya fantaseado, digo porque yo era muy pequeño, pero él la empezó a contar y estaban ustedes todos bien atentos. Bueno, los que estaban, hay muchos que hay ahorita que no estuvieron, y menos hace, ¿qué? 60 años. Bueno, yo no tengo 60 años y dije que era muy pequeño, era menos. Dice, el señor Harold Hill, presidente de la compañía automotora Curtiss de Baltimore en Maryland y consejero del programa NASA, relata el siguiente suceso. Una de las cosas más asombrosas que Dios ha hecho entre nosotros sucedió recientemente con nuestros astronautas y científicos de la NASA en Greenbelt, estado de Maryland. Están verificando la posición del Sol, la Luna y los planetas para saber dónde se encontrarían dentro de 100 años y en los próximos 1000 años. Es indispensable saber esto para poder enviar satélites al espacio y evitar que choquen con algo una vez que han entrado en órbita. Se debe proyectar la órbita en términos de la vida del satélite y saber la posición de los planetas para que no destruyan los satélites. Hermanos, yo no voy a analizar aquí ahorita el tema, pero ahí hay errores. En lo que acabo de leer hay errores a simple vista. Usted los debe de identificar. ¿Sí? Yo nomás le voy a decir así, ¿no? Decía, y saber la posición de los planetas para que no destruyan los satélites. Los planetas están, hermanos, horriblemente lejos de la Tierra, ¿sí?
No, pero es que el magnetismo de los planetas, la gravedad de cada planeta, bueno, ya eso es otra cosa, ¿no? Pero ahí dice que vaya a chocar con los satélites que iba a enviar el hombre en el futuro. Y hermanos, cuando esta historia en los años 70 apenas estaba pensando en enviar satélites al espacio. A estas alturas, hermanos, en el espacio hay de satélites como usted no se los imagina. Hoy hay infinidad de satélites. Y aparte de que hay satélites, hay una de basura espacial, porque esos satélites tienen una duración, un tiempo de vida, y pues muchos de ellos no regresan al planeta. Simple y sencillamente el hombre los desconecta y andan vagando en el espacio, pero dentro de nuestra órbita, no crea que se van allá hasta el planeta Marte y Júpiter y Saturno. No. La gravedad de nuestro planeta los mantiene todavía amarrados de cierta manera. Bueno, sigue diciendo, se hizo que la computadora corriera a través de los siglos y de repente se detuvo. La computadora empezó a dar una señal roja en alerta indicando que había algún error en la información con la que había sido alimentada, con los resultados al ser comparados con las normas establecidas. Decidieron entonces llamar a la oficina de mantenimiento para revisarla. Los técnicos encontraron que la computadora estaba en perfectas condiciones, pero todos extrañados, ¿no? El director de operaciones de IBM preguntó cuál era el problema y para su sorpresa la respuesta fue: hemos encontrado que falta un día en el universo de tiempo transcurrido en la historia. Hemos encontrado que falta un día. Fíjense, falta un día dentro del universo, en el cómputo, porque literalmente no puede hacer falta ningún día. Pero en sus computadoras, esto es una historia que les digo, se puso muy de moda en los años 60, 70 y que viajaba en escrito, como yo lo tengo ahorita, así en escrito. Hoy ya no, hoy viaja por WhatsApp, por Facebook, por YouTube, en video. Hace ¿cuántos años? Las computadoras eran unos aparatos enormes, y que bueno, pues estaban, para aquella época, estaban muy limitados a comparación de ahora. Pero bueno, pues dicen, encontraron que faltaba un día en el universo. Empezaron a rascarse la cabeza. Había una respuesta. Y cuando el hermano, digo, la segunda vez que no lo platicó aquí, esto nos dijo: ustedes no lo saben, pero hay un hermano, o hubo un hermano de la Iglesia de Dios que trabajó en la NASA. Y que estuvo ahí. Y cuando llegaron a este problema, el hermano de la Iglesia de Dios les empezó a contestar. Ahí fue cuando yo también lo escuchaba y decía: ¿un hermano de la Iglesia de Dios en la NASA? Pues ¿quién es? No quiero conocerlo. Díganme quién es, yo quiero conocerlo. Y hermanos, cada vez que sacan algún dato como estos, al menos yo he sabido que este hombre del que vamos a hablar fue adventista, fue mormón, bautista y también de la Iglesia de Dios. O sea, andaba en muchas religiones, ¿no? Pero es que esto lo hacen las religiones para tratar de impresionar. Y aquí sí, cuando yo escuché al hermano aquí decir, este hermano era de la Iglesia de Dios y trabajaba en la NASA, dije, ahí ya no me cuadran las cosas. Bueno, aquí la historia dice: en el equipo había un cristiano, no dice de qué religión, no dice que había un cristiano que dijo: una vez escuché en un pasaje bíblico en la iglesia que el sol se detuvo. Ellos no le creyeron, pero como no tenían ninguna respuesta, le dijeron: a ver, muéstranos. Él entonces tomó su Biblia y leyó en el libro de Josué algo bastante ridículo para alguien con sentido común. En este pasaje Dios le decía a Josué: no tengas miedo, porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Josué estaba preocupado porque el enemigo los había rodeado y si oscurecía, el enemigo podría derrotarlos. Entonces Josué pidió al Señor que detuviera el sol y así sucedió. Y en la Biblia dice: y el sol se detuvo y la luna se paró. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse
casi un día entero. Eso dice la Biblia. Los ingenieros del programa espacial dijeron, ese es el día que falta, ahí está, es el día que nos falta. Gracias al hermano de la Iglesia de Dios lo encontraron, o al bautista, o al adventista. Y le digo que siempre sacan estas cosas, porque cuando hablamos del calendario hebreo, también me sacan otro cuento parecido. Me dicen, un hermano de la Iglesia de Dios fue a estudiar a Israel. Oigan, pues preséntenmelo, quiero conocerlo, quiero verlo al hermano, porque oiga, irse a la universidad a estudiar en Israel, y ahí le enseñaron que el calendario hebreo está equivocado, y nosotros celebramos mal la cena del Señor. Pero nunca me han dicho qué hermano estuvo en la NASA, ni me han dicho qué hermano estuvo en la universidad en Israel. A mí, a falta de información, simple y sencillamente no puedo dar crédito a lo que me dicen. Aquí les digo, esta historia no menciona más que dice que era cristiano, y que por medio de la historia de Josué encontraron el día que hacía falta. Y todos en la NASA dijeron, ese día es el que falta. Rápidamente verificaron en la computadora, retrocedieron el tiempo a la época de la época descrita en la Biblia, y descubrieron que se aproximaba más, mas no era el lapso de tiempo exacto. El lapso que faltaba en la época de Josué era de 23 horas y 20 minutos, no era un día completo. Leyó nuevamente en la Biblia y ahí decía, casi un día entero, Josué 10:13. Casi. Entonces ese casi pues entonces no es un día entero. Estas palabras en la Biblia son muy importantes. Parte del problema había sido solucionado. No obstante, faltaban 40 minutos. Y esto ocasionaba un gran problema. Si no aparecían esos 40 minutos, habría grandes discrepancias en los cálculos espaciales, debido a que los minutos se multiplican muchas veces en cada órbita. Este cristiano recordó que hay un lugar en la Biblia donde se menciona que el sol retrocedió. Sus compañeros le dijeron que estaba loco. Sin embargo, permitieron que les mostrara en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, verso 8 al 10, también se encuentra en el libro de Isaías, donde la Biblia narra que Ezequías, quien estaba a punto de morir, fue visitado por el profeta Isaías, el cual le dijo que no moriría. Ezequías no creyó y por lo tanto pidió una señal, diciéndole a Isaías, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva 10 grados.
Isaías invocó al Señor y el Señor hizo que la sombra retrocediera 10 grados que había avanzado en el reloj del sol de Achaz. 10 grados son exactamente 40 minutos. Entonces, 23 horas y 20 minutos en Josué, más 40 minutos en Segunda de Reyes, completan las 24 horas que los hombres del programa espacial tuvieron que añadir a la historia como el día que faltaba en el universo. Definitivamente, la Biblia no es un libro más, porque Dios manifiesta nuevamente la veracidad de su palabra escrita en la Biblia. ¿No te parece extraño cómo creemos en lo que dicen los periódicos, pero cuestionamos lo que dice la Biblia? ¿Por qué no te animas y compartes esta información real con tus familiares y amigos? ¿No te parece extraño cómo podemos enviar miles de chistes y se esparcen como reguero en pólvora, pero cuando empezamos a enviar mensajes acerca de Dios, la gente lo piensa 2 veces antes de compartirlos con otros? Bueno, eso sí tiene razón. La gente no le gusta compartir lo de la Biblia, ¿no? Pero hermanos, ¿usted qué piensa? ¿Se paró o no se paró el sol? ¿No? Entonces, ¿Josué está mal? ¿Qué hizo Josué? ¿Qué hizo Josué? Porque yo puedo decir que no, pero usted me va a decir, bueno, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? Ahí la Biblia dice que Josué detuvo el sol, y yo desde que soy niño, hermanos, aquí entonábamos un canto que, bueno, pues ya, hoy ya es historia, y a lo mejor algunos contemporáneos míos que ya no existen aquí, se acuerde, ¿sí? Que decía, ¿cómo? Si comenzamos a orar, el Señor se presenta. Si comenzamos a orar, nada importa lo que venga. Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Entonces, ¿se paró o no se paró? ¿Sí o no? ¿No se paró? Demuéstrelo. Porque aquí ya la NASA, hermanos, la NASA, oiga, hablar de la NASA es que estamos hablando de conocedores, de gentes brillantes. No cualquiera va a la NASA. Apenas creo se tituló una jovencita y va a ir a la NASA, una jovencita mexicana. Yo no sé cuántos de ustedes la vieron por televisión, ¿sí? Sí, le hicieron. No busqué el dato, porque a veces escucho las noticias y en el momento no digo, esa información luego la busco para tomar bien el nombre, se me olvida ya, pero no tiene mucho que se tituló una jovencita mexicana y va a ir a la NASA a trabajar allá con los grandes, con las mentes brillantes, hermanos. Quién sabe si al rato se vaya a ir al espacio, ¿no? Pero fíjese cómo le hacen publicidad. Y nosotros decimos, bueno, pues entonces, ¿dónde está ese hermano que fue a la NASA de la Iglesia de Dios? ¿Dónde está ese hermano que fue a Israel, a la universidad, a estudiar? No, pues la Iglesia de Dios por mucho tiempo siempre ha utilizado esta clase de argumentos, hermanos. No, nosotros ya no los utilizamos. Tenemos que ver la realidad de las cosas. Les decía yo aquí, en este documento hay errores, pero existe, ahora sí que quien desmiente este documento. Digo, aquí no lo vinieron y lo presentaron 2 ocasiones, las que yo recuerdo, no sé si alguien más se haya venido a plasmar, pero en 2 ocasiones. Le digo, uno de ellos era un hermano físico matemático. Usted ya no lo conoció, ya no supo nada de él, ¿sí? Pero había hermanos que todavía lo seguían viendo. Él trabajó en la televisión, en el Canal 11, daba clases,
y era un hombre bastante conocedor. Bueno, él lo vino y lo plasmó aquí. Entonces, aquí está lo contrario. Dice, el día largo de Josué y las computadoras de la NASA. ¿Es verídica la historia? Dice, desde 1970 han aparecido varias versiones de una historia apasionante de apologética científica. Siempre utilizamos esos vocablos rimbombantes, ¿no? La apologética, la hermenéutica, la homilética. No, yo nunca escuché a mi padre utilizar esos vocablos, aunque alguien por ahí me dijo que sí, pero no. Entonces dice, apasionante de apologética científica en libros, diarios y revistas de Estados Unidos. Y más allá también, muchas personas han leído la historia o la han oído y se la han pasado a otros, creyendo que es un relato digno de crédito. Como cristiano y como científico, sentí la obligación de verificar la veracidad de la historia por mí mismo y compartir lo que encontrara con otros. Espero que mis hallazgos sirvan de exhortación, así como de precaución. Esto lo dice el señor Robert C. Newman. Según la historia generalmente titulada El programa espacial confirma la Biblia o algo así por el estilo, el señor Harold Hill, presidente de Curtiss Engineering y consultor del programa espacial, informa que los científicos espaciales de Greenbelt, Maryland, se toparon con un gran problema mientras verificaban los datos de sus computadoras relacionados con las posiciones orbitales futuras del Sol, la Luna, los planetas, etc. Supuestamente, el problema resultó ser un día faltante en el pasado, un día que uno de los integrantes del equipo, que era religioso, identificó para los otros que no eran religiosos como el día en que el sol se detuvo para Josué. Josué capítulo 10, versos 12 al 14. Sin embargo, el problema continuó según la historia porque solo faltaban 23 horas y 20 minutos en el tiempo de Josué, dejando 40 minutos sin explicación. Luego, la misma persona recordó que la sombra del sol se movía hacia atrás 10 escalones. 10 escalones, exactamente 40 minutos, dice la historia, en la escalinata de Achaz, durante el tiempo de la enfermedad de Ezequías, en Segunda de Reyes capítulo 20, versos 10 y 11, la historia finaliza con una declaración triunfante de que Dios está fregándoles en las narices a los científicos la verdad de su palabra. Ahí está. La ciencia demuestra que se detuvo el sol, ¿no? Naturalmente, muchos cristianos se han entusiasmado y siguen entusiasmados por la historia. Sí es cierto, Hoy, en el 2024, a mí me sigue llegando esta historia y de hermanos de la Iglesia de Dios, hermano, mire, esto confirma que la Biblia tiene razón. 23 horas y 20 minutos. Sin embargo, el problema continuó según la historia porque solo faltaban 23 horas y 20 minutos en el tiempo de Josué, dejando 40 minutos sin explicación. Luego, la misma persona recordó que la sombra del sol se movía hacia atrás 10 escalones, exactamente 40 minutos, dice la historia, en la escalinata de Achaz durante el tiempo de la enfermedad de Ezequías. La historia finaliza con una declaración triunfante de que Dios le está restregando en las narices a los científicos la verdad de su palabra. Naturalmente, muchos cristianos se han entusiasmado y siguen entusiasmados por la historia. Nos encanta leer y oír cómo los hallazgos científicos apoyan nuestra fe, pero también las Escrituras nos ordenan examinarlo todo
retened lo bueno, desechad lo malo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 21. A menudo, sin embargo, estamos demasiado apurados y ansiosos como para hacer esta verificación. Ciertamente no queremos aparecer ante nuestros compañeros creyentes como demasiado escépticos o críticos. William Willoughby, el editor religioso de Evening Star de Washington, D.C., fue el primero, creo, en hacer el seguimiento de esta historia y publicar lo que encontró en su columna Washington Perspective del 8 de octubre de 1970. En Willoughby informó que cuando se puso en contacto en el Centro de Vuelos Especiales Goddard de la NASA en Greenbelt, nadie sabía nada acerca de los hechos que cuenta la historia. Willoughby se contactó entonces con Harold Hill en Baltimore. Hill se aferró a su historia, que aseguró tener de buenas fuentes, pero dijo que no podía ubicar su documentación. Estos hechos por sí solos arrojan una sombra sobre la historia, pero las dudas aumentan cuando se examinan algunos detalles de la historia misma. La historia dice que las computadoras fueron las que detectaron los errores, pero ¿es posible este tipo de detección? Y hermanos, y hablando de computadoras de hace 60 años, es muy difícil. Piense que para que las computadoras o sus programadores humanos puedan detectar un día faltante, los programadores deben ingresar un marcador de tiempo fijo que sea anterior al día faltante. Más aún, la historia sugiere que los científicos encontraron no un día exactamente, sino 23 horas y 20 minutos. Fíjense, o sea, tal era la exactitud, ¿no? Sabemos que hoy, hermanos, las computadoras sí nos pueden dar mucha exactitud. Hoy existen programas que le pueden hacer a usted cálculos de las lunaciones que sucedieron 1000 años atrás. Hoy existen los programas y cálculos para calcular las lunaciones 1000 años adelante. Sí existen. Hoy, 2024, aquí estamos hablando en el año de 1970, cuando salió esta historia a la luz. La historia salió por los años 60, en documento, pero esta historia es más antigua todavía. Pero fíjese, no fue un día, sino que con exactitud le dijo que faltaban 23 horas y 20 minutos en un tramo de la historia, entre 1400 y 1250 años antes de Cristo, según la mayoría de los eruditos, y los 40 minutos restantes en otro tramo alrededor del año 700 antes de Cristo. ¿Se fija? O sea, ahí está uno de los grandes errores. Uno fue con Josué y otro fue con Ezequías, 700 años después. Entonces, Dios hace absurdos, ¿no? Dios hace absurdos. No, Dios no hace absurdos, y lo vamos a comprobar con su palabra. Dice, así que en este caso necesitamos dos puntos fijos, uno antes del tiempo de Josué y otro entre el tiempo de Josué y el de Ezequías. Estos puntos fijos deben ser conocidos por los astrónomos y los historiadores con una precisión de unos pocos minutos para que sea posible la detección de una discrepancia tan exacta. Un método que podría brindar alguna precisión serían las observaciones registradas de los eclipses totales de sol, porque estos son totales solo a lo largo de la trayectoria estrecha y solo por unos pocos minutos en cualquier lugar específico. Sin embargo,
El eclipse de sol más antiguo que ha podido fecharse ocurrió en el año 1217 a.C., después del tiempo de Josué. Sí, porque es otro argumento que ponen. Aquí lo traigo también, no se lo voy a leer porque se va a terminar aburrido. Dice: el eclipse del libro de Josué que ayudó a los israelitas a derrotar a los amorreos ocurrió hace 813 años. Esto es una investigación que aparece en la página de Enlace Judío México-Israel, donde dice que 3 investigadores de la Universidad Ben Gurión, allá donde fue el hermano de la Iglesia de Dios a aprender del calendario, creen haber descubierto la explicación científica detrás del milagroso relato bíblico del eclipse por Josué durante la batalla contra los amorreos. Judíos. Y este hombre no conoció este documento, y sin embargo está poniendo en entredicho que haya sido un eclipse solar, y da los argumentos. Sin embargo, el eclipse de sol más antiguo que ha podido fecharse ocurrió en el año 1217 a.C., después del tiempo de Josué. Esto se puede constatar en la Enciclopedia Británica en la edición de 1970. En todo caso, las observaciones de eclipses antiguos no eran dadas con una precisión de unos pocos minutos, ni siquiera en la hora local. Por lo tanto, la confirmación de las 23 horas y 20 minutos o aún de 24 horas sigue estando al día de hoy, más allá de los cálculos humanos o computarizados. Basándome en esto, solamente debo considerar la historia de las computadoras como un rumor falso. Sin embargo, aún sin estas cuestiones acerca de las computadoras, encontré otra base para mi conclusión. Los detalles principales de esta historia son más antiguos que la NASA o el cálculo electrónico. En su libro Harmony of Science and Scripture, publicado en 1936, Harry Rimmer relata la siguiente historia, páginas 281 y 282. Ustedes disculparán mi inglés estilo Peña Nieto, ¿verdad? Hay un libro del profesor C.A. Totten de Yale, escrito en 1890, que afirma el caso a favor de la confiabilidad de la Biblia más allá de todas las sombras de duda. En 1890, ya estamos hablando de 2 siglos atrás. El profesor Totten cuenta de un profesor colega, un astrónomo consumado, que hizo el extraño descubrimiento de que la Tierra estaba desfasada en el tiempo 24 horas, es decir, se habían perdido 24 horas en el tiempo. Al discutir este punto con su colega, el profesor Totten desafió a este hombre a investigar el tema de la inspiración de la Biblia y dijo: usted no cree que la Biblia sea la palabra de Dios, pero yo sí. Bueno, aquí tiene una gran oportunidad para probar que si la Biblia es inspirada o no. Comience a leer desde el principio y lea lo que sea necesario para ver si la Biblia puede explicar el tiempo que le está faltando. El astrónomo aceptó el desafío y comenzó a leer. Un tiempo después, cuando los 2 hombres se encontraron por casualidad en la universidad, el profesor Totten le preguntó a su amigo si había comprobado el tema a su satisfacción. Su colega replicó: creo que he comprobado definitivamente que la Biblia no es la palabra de Dios. En el 10º capítulo de Josué encontré explicadas las 24 horas. Luego volví a verificar mis números y encontré que en el tiempo de Josué solo se habían perdido 23 horas y 20 minutos. Si la Biblia cometió un error de 40 minutos, no es el libro de Dios. ¿Y lo hizo qué? Sin computadora. Hizo los cálculos
sin computadora. Así de que, a ver, calculó que el día de Josué era de 23 horas con 20 minutos, le faltaban 40 minutos sin tener computadora. Las computadoras, hermanos, surgieron hasta mediados del siglo pasado, en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues este hombre en 1890 ya había hecho el cálculo sin necesidad de computadora. El profesor Totten dijo: tiene usted razón en parte, por lo menos, pero dice la Biblia que se perdió todo un día en el tiempo de Josué. Así que miraron que el texto decía casi un día entero. ¿Ya ve? La Biblia es clara. La palabra casi cambió la situación y el astrónomo retomó su lectura. Siguió leyendo hasta que llegó al capítulo 38 del profeta Isaías. El otro leyó, ¿cuál? ¿Ya no se acuerda? Reyes. Y este llegó hasta Isaías, se pasó Reyes de largo, ¿no? En ese capítulo, en el capítulo 38 de Isaías, en este capítulo, Isaías nos ha dejado la historia apasionante del rey Ezequías, quien estaba enfermo de muerte. En respuesta a su oración, Dios le prometió agregarle 15 años más de su vida para confirmar la verdad de su promesa. Dios ofreció darle una señal. Dijo: yo haré volver la sombra por 2 grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Isaías relata que el rey midió y mientras miraba la sombra retrocedía 10 grados, los 10 grados que ya había avanzado. Esto puso fin a la discusión, porque 10 grados en el reloj de sol son 40 minutos, así que la precisión del libro fue establecida hasta satisfacción de este crítico exigente. Al comprobar el relato de Rimmer con la historia de las computadoras de la NASA, noté que ambos incluyen los mismos números: un día completo faltante, 23 horas y 20 minutos en el tiempo de Josué y 40 minutos en el tiempo de Ezequías. Aquí tenemos también el relato dramático de un escéptico que llega a ver la verdad de las Escrituras. Los paralelos entre ambos son obvios, pero debemos volver a Totten también. Charles Adiel Lewis Totten aparece en Who Was Who in America, en el capítulo 1, en el párrafo 1247, como un profesor de ciencia militar de Yale entre 1889 y 1892, que renunció para dedicar más tiempo a sus estudios religiosos. Fue un israelita británico que creía que los anglosajones eran las tribus perdidas de Israel, y un adventista que predijo que el reino del anticristo ocurriría en el periodo de 7 años entre 1892 y 1899. Entre sus muchos escritos está Joshua, Long Day and the Dial of Ahaz, el día largo de Josué y el reloj de Acaz, publicado, según informa Rimmer, en 1890, después de algunos esfuerzos y frustraciones considerables. Logré ubicar una copia de la tercera edición revisada, publicada en 1891. Desde entonces la obra ha sido publicada nuevamente por Destiny Publisher de Merritt, en Massachusetts. En la lectura del libro de Totten deparó otra sorpresa. La historia dramática del escéptico convencido no aparece en el libro de Totten. En cambio, Totten mismo, un no escéptico en todo momento, intenta demostrar que hay 24 horas faltantes en el tiempo pasado, de las cuales 23 horas y 20 minutos se perdieron en el día de Josué y 40 minutos en el tiempo de Ezequías. Totten no reproduce en realidad los cálculos mediante los cuales intenta probar su caso, sino que simplemente da los resultados. En las páginas 39, 59 y 61 de la tercera edición surge el dato de que Totten se basa en una supuesta fecha de la creación,
el equinoccio otoñal, el 22 de septiembre del 4000 antes de Cristo, en la página 61, como el punto fijo conocido antes del día largo de Josué, como él considera que el primer día de la creación fue un domingo, según su comprensión de las Escrituras, y encuentra que calculando hacia atrás a partir del presente, el 22 de septiembre del 4000 antes de Cristo caería en lunes. Totten concluye: no puede llegarse a esto por la matemática sin la interpolación o intercalación de exactamente 24 horas. Bueno, ahí está uno que dice que es cierto y otro que dice que es mentira. Yo se lo dejo ahí a su consideración, y ahí piense usted, ¿se detuvo el sol o no se detuvo? ¿O qué fue lo que pasó con Josué? ¿Qué hizo Josué? ¿Qué hizo Josué ahí? ¿Mandé? ¿Le dio Dios tiempo para que terminara con sus enemigos? Acuérdense, vamos a leer nuevamente. ¿Cuál leímos? Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley, Nehemías 8:8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de todo lo que entendiese la lectura. Bueno, pues ¿qué nos dice claramente en el libro de Josué? Que el sol se paró, que Josué paró el sol y la luna. Sol detente en Gabaón y luna en el valle de Ajalón, ¿no? Y pues se detuvieron. Entonces, hermanos, pues de aquí a 8 días continuamos esta historia y les explico qué fue lo que sucedió ahí. ¿Qué hizo Josué? ¿Qué hizo Dios? Y les digo, cada vez que yo doy este tema, no falta quien me diga: el hermano Juan está poniendo en duda el poder de Dios. No, hermanos, yo no pongo en duda el poder de Dios, sino que al contrario, reconozco el poder de Dios, solo que Dios no va a hacer absurdos y Dios no va a hacer cosas ilógicas. Y estos documentos, al menos los que presentan, que dicen que faltaba un día en la historia, hermanos, es un absurdo. Uno lo calcula con computadora y otro lo calcula mentalmente, pero ninguno de los dos. Hermanos, ya estamos en el año 2024. ¿Usted cree que los científicos no han investigado la información que le metieron a las computadoras en los años 60 y 70 para calcular el día de Josué? ¿Los han buscado? ¿Los han encontrado? Pues no. ¿Han buscado los datos del señor Totten? Mejor han encontrado las ecuaciones de Albert Einstein, ¿no? Las han encontrado y les ha servido para demostrar lo que descubrió Albert Einstein. Y eso sí, hermano, eso sí es ciencia, porque está comprobado. Entonces, la semana que entra, primero Dios, ¿sí, hermano? Si el día se alargó, no tenemos que faltar. Al contrario, hay un día de más. Ya les sobra. Pero en los cálculos de aquí 8 días les voy a presentar el calendario, ¿cómo lo marcan? ¿Sí? Fusionan un día en 2. Fusionan un día en 2, porque dijeron, y se aventuran a dar hasta fechas, ¿eh? Y uno dice, esto fue en un día martes, el día largo de Josué fue un día martes, y entonces ahí en el día martes se fusionaron martes y miércoles. Otro dice, fue en jueves, y se fusionaron jueves y viernes, y así lo marcan en un calendario que ponen que no es nada verídico, ¿no? Pero es la forma en la que ellos representan. ¿Qué pasó ahí? Se paró el sol. La ciencia hoy dice que ¿qué? ¿Quién es el que se mueve? La tierra. Todo está en movimiento, pero
esto llevó, esta parte de la Biblia llevó a la Iglesia Católica a pensar de que la tierra era ¿qué? El centro del universo, no el centro de nuestro sistema solar, el centro del universo, y que alrededor de la tierra, que la tierra estaba estática y que alrededor de ella se movía el sol, la luna y todos los planetas. Y por años, hermanos, la Iglesia Católica pensó así. Y pues déjeme decirle que la Iglesia de Dios también pensó así. Y déjeme decirle que la Iglesia de Dios actualmente piensa así, que la tierra, que todo gira alrededor de la tierra, no es la tierra la que gira alrededor del sol. Actualmente, y se lo digo, la Iglesia de Dios sigue pensando esto. Y aquí 8 días continuamos. Que Dios les bendiga, paz a vosotros.